Que Dios Todopoderoso les esté bendiciendo, amados y amadas de nuestro Padre Celestial. A Dios dele toda la gloria por este momento especial. Paz de Cristo. Vamos a tener una alabanza con la gracia de Dios. Sangre que me da la paz. Le quiero dar esta cita bíblica para que vaya, ¿verdad? La palabra del Señor, el pan de vida. Esa es la palabra. Jesucristo es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Apocalipsis 1:5. Dele toda la gloria solo a Dios por esta pequeña palabra, un versículo, pero mire qué maravilloso lo que Dios nos dice aquí. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así que no hay nadie más grande que el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A los que hemos creído en Él, a Él es toda la gloria por eso. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, arrepiéntase hoy, antes que sea demasiado tarde, porque más nada nos va a salvar. Y la salvación es gratis. Así que cantemos, amado, esta alabanza. Con la gracia de Dios lo vamos a hacer, ayudados siempre por el Santo Espíritu del Señor. Déjenme tomar una gotita de agua, porque me está ahí secando. Aleluya. Yo no voy a echarme para atrás por nada. Ahí vamos para adelante, con dolor o sin dolor, con pruebas o sin pruebas. El Señor es fiel y Él está con los que nos esforzamos. Así que esfuércese usted también. Dele gloria a Dios. No deje de darle gloria, amados. Amados y amadas. Aleluya. Sí, amados. Solo la sangre de Cristo, dice la Biblia, limpia todo pecado. No hay rezos, no hay pago de nada que usted pueda hacer humano, eso no. Arrepintámonos de todo corazón y la sangre de Cristo vendrá sobre nosotros y nos va a lavar de nuestros pecados y nos dará paz. Gloria a Dios. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él, fue por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. No hay otra, aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El regalo de la salvación, lo dice clarito, es un regalo
No tengo que pagar nada a nadie. Solo es creer por fe y no por vista. Porque el Padre es espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Él anda buscando más adoradores. Cree hoy al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Fue por él, fue por mi amado Padre. Quería a mí salvar y a ti también, aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dele gloria a Dios, amado. Esa es la única manera de que usted y yo podamos ser salvos. Hoy el tema que el Señor ha puesto en mi corazón es la salvación. Se pierde. Vamos a ver las citas bíblicas, amados. Aleluya. Las citas bíblicas que el Señor me ha regalado hoy. Nos vamos a ir así rapidito. Vamos a darle siempre a Él la gloria por su bendita y santa palabra. Aleluya. Ustedes se acuerdan de la historia de Israel, lo que ellos pasaron. Digo la historia porque ya eso pasó, pero está en la Biblia. Es una historia real. En 1 Corintios 10, quiero leerles. Luego vamos a estar leyendo Romanos capítulo 8. Voy a ir rápido leyendo. Yo me detengo donde el Espíritu de Dios me haga detener, porque yo rindo toda mi voluntad a Cristo Jesús. Así que el Espíritu de Dios me gobierne para hablar lo que Él quiere que yo hable. Si he de decir algo de mí, lo digo, porque Él pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque no nos estamos presentando aquí delante de ustedes como los 100% espirituales, porque no, eso es falso. Cristo Jesús es el único que no cometió pecado. Pero Dios nos manda a leer su palabra como una advertencia, nos da de este capítulo precisamente. ¿Para qué? Vamos a leerlo pues, que no lo diga yo, sino que lo diga Dios. Gloria a Dios por su palabra por medio de Cristo Jesús. Y también dele gracias al Padre Celestial por su amado Espíritu Santo. Que siga Él ayudándonos hasta el final. Esforcémonos, amados.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estas son palabras que Dios las da por medio de su siervo y apóstol Pablo, el cual fue llamado a ser apóstol de los gentiles. En primer lugar, acuérdense, lo mandó a Israel a predicarles, lo rechazaron, pero el Señor ya le había dicho que él iba a ser apóstol a los no judíos. Si usted es un no judío, imagínense, esto es principalmente para los no judíos. Pero él cita lo que le pasó a Israel para nosotros los no judíos, para la iglesia, en aquel entonces, unos 2000 años atrás, pero también para nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Es para nosotros la iglesia en esta actualidad, en este momento, y hasta donde el Señor, ¿verdad?, no haya venido, será para ellos también. Entonces dice vamos a ver, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice que todos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan cuando Moisés, el Señor le mandó primero a golpear la piedra, echó agua, luego le mandó a hablar, y él enojado la golpeó? Entonces él no pudo entrar a la tierra prometida. Así es que, amado, si Moisés, que fue el hombre, es que Dios dice que es el hombre más manso de todo ese momento antes que viniera Cristo, si él fue el más manso y no entró a la tierra prometida, eso nos habla. Eso nos habla a nosotros fuertemente, a nuestras vidas, que aquí no hay nadie que sea menos que la palabra de Dios, ni más que lo que Dios diga. O sea, si Dios dice que Moisés no entró a la tierra prometida, eso nos dice mucho a la iglesia. ¿No les parece a ustedes? Porque Moisés fue el profeta de Dios, que hoy tenemos la escritura. Bendiciones, hermanita Marlene Guevara. Que Dios Todopoderoso la bendiga con toda su casa en el nombre de Jesús. Y a todos los que puedan entrar a ver este video y lo vean en el futuro. Entonces, Dios no hace sección de personas. Él no hace a Moisés menos con esto que cuenta la Biblia, que yo les estoy citando, ni lo hace más que los apóstoles. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que nos quiere decir la Escritura. Por eso Pablo cita el Antiguo Testamento. Y todos bebieron, y empieza él a decir, y sigue el versículo 5, donde dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, esto es el versículo que el Señor me puso y me trajo a la memoria, que yo lo diga hoy a la iglesia, a mí y a ustedes, los hijos de Dios. Mas estas cosas sucedieron para nosotros. A ver, sucedieron como, dice, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Para quién dice? Para la iglesia. No le está diciendo a los no creyentes. Pablo escribe a la iglesia allá en Corinto, como sea. Ni seáis idólatras. ¿A quién le dice esto Pablo? A nosotros, la iglesia. Yo estoy haciendo énfasis por lo del tema. El tema es: se pierde la salvación. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Está diciendo claro, sí o no, Pablo, las cosas? El problema de nosotros, los cristianos de este tiempo y quizás de aquel tiempo, es que no nos gusta que se nos diga el pecado, porque aquí Pablo está diciendo: no, ustedes no tienen que fornicar. Si aquellos fornicaron y cayeron tendidos en el desierto por idólatras, y hay una lista, ¿verdad? Ustedes tampoco lo tienen que hacer, porque les va a pasar igual. Eso es lo que Pablo está diciendo, está advirtiéndonos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y ¿qué les pasó? Cayeron
En un día 23,000. ¿Cómo es eso que cayeron? Murieron. Seguimos leyendo, amados. Dele gloria a Dios. Aunque esta palabra suena duro, duro, es la palabra de Dios. ¿Saben para qué? Para salvación. Es para que nos arrepintamos. Ustedes, yo y toda la gente en el mundo entero que cree que Dios es un Dios livianito, que es un Dios... Él dice que Él es amor y nos ha demostrado su amor. Pero ¿saben qué es lo más doloroso? Cuando rechazamos y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Hay un pecado que Jesús mismo dice. Pueden blasfemar en contra mía, pueden blasfemar del Padre, pero hay una blasfemia que nunca, dice Él, será perdonado o será perdonada. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo Él. Aquellos que estaban diciendo que Jesús hacía milagros o echaba fuera demonios en el nombre del diablo mismo. Y no era en nombre del diablo. No era el diablo el que hacía los milagros. No era el diablo el que redarguía de pecado a la gente. Así como en aquel entonces Jesús tenía el Espíritu Santo y por Él hacía las cosas maravillosas que ellos miraron y no quisieron creer. Hoy también, amados, es por el Espíritu Santo que Dios a través de la iglesia, que deberíamos estar llenos del Señor, del Espíritu Santo. Es a través de nosotros que se van fuera los demonios de la gente. Es a través de los hijos de Dios por el Espíritu Santo que se sana la gente, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Este es el Espíritu Santo que nos está hablando por la palabra, porque Él fue el que la inspiró a Pablo para nosotros, para que no hagamos lo mismo y no nos vayamos a engañar por otras doctrinas que están infiltradas. Siempre ha habido falsos predicadores, siempre ha habido falsos profetas. En el tiempo antiguo lo hubo, en medio del pueblo de Israel, que descarriaban a Israel, y hoy también en medio de nosotros los cristianos, de los lavados con la sangre de Cristo, amado. Lo dice Jesús, lo había advertido Jesús y también los siervos lo advirtieron. Pedro dijo, el medio hermano de Jesús, Judas, también lo dice, que dentro de los hermanos, de los cristianos, hay gente carnal. Ni tentemos, dice Pablo, al Señor. Mire que lo podemos tentar. Hay unos que dicen que no lo podemos tentar. Claro que sí. El diablo viene y nos hace a nosotros por sus mentiras, usando a veces la palabra y la tuerce como lo quería hacer con Jesús, pero Jesús no se dejó. Jesús le dio la palabra al diablo, así que, amado, no te dejes. Dale la palabra al diablo en el nombre de Cristo, hazlo. Porque es un ejemplo que Jesús nos dio. ¿Podía ser tentado el Señor por el diablo? Claro que no, pero el diablo es tan atrevido que se atrevió. Ahora, ¿cuánto más a nosotros? Vendrá Él con sus mentiras, usando la misma palabra, para que nosotros nos atengamos y andemos pecando, y cuando nos miremos nos morimos en el pecado y no nos vamos con Dios. Se puede perder la salvación. Desde ya te voy a decir que no. Yo en un principio, cuando tierna en las cosas de Dios, yo aseguraba que sí se perdía, pero no se pierde. Yo te voy a dar cita bíblica para eso, con una quizás que te dé. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Así que sí, podemos tentar a Dios. Cuando aceptamos las mentiras del diablo, estamos tentando a Dios, y Dios no quiere que lo hagamos, porque nos va a pasar que la serpiente antigua nos va a hacer daño. El apóstol Pedro dice en 1 Corintios 5 que debemos orar, que debemos velar, que debemos estar siempre orando. Y yo te digo aún más, leyendo la palabra. Sí, estamos en los afanes de los quehaceres, después estamos cansados. ¿Sabes qué hago yo? Pongo la palabra en audio y yo la escucho. Y la pongo con volumen alto y estoy haciendo mis quehaceres, pero la palabra me está edificando, me está exhortando, me está consolando, y yo no me voy a dejar, porque yo tengo que trabajar, tengo que buscar qué hacer, aún en medio de las enfermedades. Las mujeres, las amas de casa, hacemos eso, y los que trabajan fuera hacen eso, y luego vienen cansados a terminar de hacer. Hasta varones vienen a sus hogares a trabajar y están cansados. Pero hay que buscar la manera, amado. Dios nos da sabiduría y nos ha dado todos estos medios para que no nos dejemos tentar por el diablo, a que no leamos la palabra, que no oremos. Andas haciendo oficios, allí con tu boca empieza a adorar a Dios, empieza a orar y dile, Señor, perdona mi pecado, así haciendo el oficio, no importa. ¿Tú crees que Dios va a decir, no me ores así? El Señor nos entiende, por eso Él se hizo humano,
para entendernos. Anteriormente al pueblo de Israel, Jesús todavía no se había hecho humano, no tenía un cuerpo humano. Él podía hacerse cuerpo y lo hizo cuando se le presentó allá a Abraham, hablándole a Abraham con un cuerpo, y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra por ese pecado de sexo con hombres y mujeres con mujeres, y cuántos pecados eran malos, eran muy malos esa gente, y la dejó el Señor como un ejemplo para hoy, para nosotros y para la humanidad entera. Pero ellos no quieren creer al Señor, pero oramos con amor por ellos, porque Dios a ellos los ama y nos amó a nosotros en nuestros viles pecados, y le ama a toda la gente en el mundo entero, ama a Dios. Para eso dio a su Hijo Jesucristo, para entendernos y darnos salvación. Solo falta arrepentirnos y andar sin andar practicando lo que los demás hicieron. Aquí, como lo dice Pablo, ni tentar al Señor, y cayeron por la serpiente. En ese momento fueron serpientes literales. Hoy es el diablo, hoy son los demonios que tú no ves, pero nos están buscando cómo matar en accidentes, en enfermedades, en cánceres, con plagas, con cualquier cosa. Y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué lo permite Dios? Porque la palabra se tiene que cumplir. Y Jesús advirtió de todas estas cosas y de todos estos acontecimientos que habrían de suceder como principio de dolores, donde morimos aún los cristianos. Lo triste es morir sin Cristo. Lo triste es morir andando en el pecado de adulterio, fornicación, idolatría y cualquier otra práctica, que los hijos de Dios, habiendo sido lavados con la sangre de Cristo, podemos morir. ¿Se pierde la salvación? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a perder la salvación? Porque Cristo es el Salvador del mundo. Y Él jamás de los nunca se va a perder. Pero tú, hijo de Dios, yo, lavada con la sangre de Cristo, si vivo practicando el pecado y sin temor a Dios, yo puedo morir y me puedo ir al infierno. ¿Qué va a pasar entonces con mi salvación? Se va a salir el Espíritu Santo de mí. Como un día se salió también, ¿te acuerdas? De aquel rey que Dios lo había ungido. Por ahí dicen que el Espíritu Santo no entraba a vivir en David, ni en Saúl. Pero David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando él está ahí en Salmo 50, Salmo 51, amado, ve y lee. Dios primero no me esté equivocando. Quiere decir de que sí lo tenía, pero a veces queremos torcer la palabra. El Espíritu Santo está, como dijo Jesús, está con ustedes y estará en ustedes. Y también cuando eran ungidos aquellos reyes por los profetas, Dios les daba su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es dado por pedazos, es completo. Así que estos hombres tenían el Espíritu de Dios, y cuando David pecó, lo hizo sabiendo que estaba haciendo lo malo. Nosotros cuando pecamos, porque conocemos la palabra, conocemos al Señor, y Él dice, mejor no me hubieran conocido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es pecado. Es pecado para mí ir a robar, es pecado para mí ir a adulterar, a fornicar, a tener ídolos. Puede ser un esposo, puede ser un hijo, puede ser el dinero, mi trabajo, cualquier otra cosa que no sea Dios, que yo tenga mi amor hacia esa cosa o persona. Y no es Dios primero, es un ídolo para mí. Y podemos caer, claro que sí, porque la serpiente antigua nos va a vivir tentando toda la vida a los hijos de Dios. Por eso, amados, agarrémonos de las promesas de Dios para que mantengamos nuestra fe confiando en el Señor, en que el diablo no podrá hacernos caer. Pero si andamos con miedo, ay, voy a caer todos los días, voy a perder la salvación. No, la salvación nunca se perderá, amado. Pero tú te puedes ir de la mano de Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? Vivimos murmurando, chismeando, condenando. ¿Y qué dice acá? Y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? ¿Quién es el que nos puede destruir? Ya decía Pedro, no di la cita. Dice Pedro clarito, amado, a la iglesia. No se lo está diciendo a los de afuera. Dice que el diablo, el destructor, la serpiente antigua, anda como león rugiente. ¿Y a quién anda buscando cómo devorarse? A mí, a ti. Pero ¿cómo nos puede devorar? Cuando andamos en pecado. Yo te voy a dar la cita bíblica donde si tú estás obedeciendo a Dios, el diablo no te va a tocar jamás. Y estas cosas les acontecieron, vuelve a decirlo, como ejemplo. Y están escritas, aquí lo dice más claro, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así dice aquí él. Este es un versículo que yo mucho uso cuando me quiero ensoberbecer. Sí, yo.
Y si tú también andas así soberbio, solo porque miras a un hermano caído. Así que el que piensa, mire que a veces uno piensa y hace otra cosa, por soberbio nos pasa. Dice la palabra de Dios en Proverbios, me recuerda esto el Señor, dice de que antes de la caída, de la caída espiritual, de que un hijo de Dios caiga, dice que es la altivez de espíritu, cuando yo me creo más que mis hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo puedo caer? Cuando me enorgullezco, dice Proverbio. Cuando usted ya me mira creyéndome más que el hermanito, que la hermanita, hasta que el pastor me creo más, entonces délo por seguro que voy un solo para abajo, por orgullosa. Se me olvida que es Dios el que me sostiene de mi mano derecha. Se me olvida que yo fui lavada gratis por la sangre de Cristo y que no fue por mis méritos. El Señor les dijo hipócrita a los fariseos porque ellos creían que por sus méritos de conocer la Torá, el Antiguo Testamento, ellos eran salvos y eran hijos de Dios. No era por eso, era por la misericordia de Dios que los tenía ahí respirando. Algunos se arrepintieron, otros no. Así mismo puede pasar hoy a nosotros, los hijos de Dios, cuando andamos ensoberbecidos. Algunos nos podemos arrepentir porque decimos, de verdad, Señor, esa hermana usted la está usando, pero los orgullosos van a decir, no. Si a mí, Dios no me habla, yo no creo a esa hermana. Esa hermana, óigala cómo habla, cómo grita, se la da. El orgullo nos hace que no escuchemos a otro hermano que Dios usa con la exhortación de la palabra. Así que por eso yo le doy gloria a Dios, que sea quien sea, aunque sea una piedra con la que me golpeo, yo digo gracias, Señor, porque me hablaste por la piedra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice aquí la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios lo permite que el diablo venga a tentarnos. Pero dice aquí Pablo que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Saben, amados? ¿Por qué caemos? Porque no obedecemos a estar orando. El Señor le dijo a Pedro y a los discípulos que estaban ahí: quédense aquí quédense orando, y yo me voy a ir más para allá. Y se fue a orar y los halló dormidos. Si ellos hubieran obedecido la voz de Dios, de Jesús, que eres Dios, ellos no hubieran caído en la tentación. Pedro no hubiera negado a Jesús. ¿Por qué yo niego a Jesús cuando peco? Por no orar. ¿Por qué yo he caído y he resbalado? Por no orar, por no leer la palabra, por no tener el temor de Dios. Como les repito, por orgullosa, creyendo que me voy a mantener en pie sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece en mí. Imagínate, cuando ya me muera se va a salir. El Espíritu Santo se entristece en mí cuando yo peco. Voy a leerles ahora, amados preciosos, Romanos capítulo 8, donde Dios me ha puesto. Ahora, sigamos la lectura, amados, y nos detenemos donde el Espíritu Santo, les repito una y otra vez, me dice que me detenga, porque Él es el que nos va a explicar, para que entendamos nosotros sencillamente lo que este pasaje nos quiere decir con relación a la salvación, si se pierde o no se pierde. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay condenación? Está diciendo que no. Así que la salvación no se pierde. Pero aquí hay una segunda parte, yo le llamo la parte B. Y esto es importantísimo para ti y para mí, hijo de Dios. Y para todos aquellos que vengan a Jesús hoy. Porque si tú nunca aceptas a Cristo, peor será. Peor será. Porque no serás inscrito en el libro de la vida. Ya mi nombre y el nombre de mis hermanos, a los cuales Dios nos está dando esta palabra, pero es para ti también, ya fue inscrito en el libro de la vida. Y cuando muramos, ahí vamos a ser encontrados. El problema va a ser, como lo dice en Apocalipsis, que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Por desobedecer al Evangelio, a la palabra de Dios, por quitarle o por ponerle. Y yo no le quiero quitar esta parte que sigue. Mira, yo he oído predicadores que solo dicen la primera parte, la parte A, y la parte B no la dicen.
yo te la voy a decir para que Dios no borre mi nombre del libro de la vida. Dice, lo voy a leer todo de un solo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a los apetitos de la carne, sino conforme al Espíritu, no mío, sino al Espíritu de Dios, amados. Aquí está escrito en mayúsculas. Se refiere al Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo el Espíritu Santo, ya fui. Aquí dice que ninguna condenación. No hay condenación para mí. No. De la mano de mi Padre, dice el mismo Jesús, nadie lo va a poder arrebatar. Pero el problema es si yo me le voy de la mano al Padre. Me le puedo ir. Es que Dios no me obliga, no me agarra del pelo y me dice, aquí te vas a estar en mi mano. No, es que Dios me hizo libre. El Señor cuando hacía sanidades a uno lo seguía, a otro le permitía seguirlo, a otro le decía váyanse, pero era Él el que les mandaba a predicar. Y no significaba que se iban a ir de la mano como al endemoniado gadareno. No se le fue de la mano a Jesús, no tenía que seguir a Jesús. Seguir a Jesús es espiritualmente hablando, obedeciendo ¿a quién? A Él, a su palabra. Porque Él ya no está aquí, yo ya no puedo seguirlo a Él literalmente como los discípulos lo siguieron. Y hubo un momento en que lo dejaron, dice la Biblia. Pero el Señor lo volvió, ¿verdad? Se les apareció, les dio su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando yo lo pongo triste por mis pecados, llegará un momento que si me muero, porque también Dios tiene límites, y me muero en pecado, el Espíritu se irá. No, ya será para siempre, quitado de mí, y mi alma, el alma que peca, dice la palabra de Dios, esa morirá. Yo voy a seguir leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo eso ya lo hizo Dios. Somos nosotros los culpables en dejar la salvación, verla como algo sin valor, lo cual tiene un valor infinito para todos los cristianos, porque eso implica para siempre que estemos en la presencia de Dios el día que Cristo venga y nos lleve a la patria celestial en el arrebatamiento, o sea que yo muera, vendrán ángeles a tomar mi alma y la van a llevar a un descanso. ¿Se acuerdan de Lázaro y del rico? A Lázaro el Señor habla que vinieron ángeles, por eso es que yo digo, y con el rico no habla de eso. ¿Quiénes se lo llevaron? Los demonios, sin duda alguna. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya nos libró el Señor. ¿Por qué entonces volvemos a caer? Por rebeldes. Porque lo que era imposible para la ley, ya les hablé de la ley, les leí 1 Corintios 10, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Él tomó un cuerpo humano, pecador, por María, pero Él nunca cometió pecado andando en ese cuerpo. ¿Saben por qué? Porque Él vivía orando. Él nos dio el ejemplo de la oración constante, sin cesar oraba el Señor. Él nunca contristó al Espíritu Santo que vino sobre Él. Juan lo miró en forma de paloma, en forma corporal, y lo usó. El Espíritu Santo usó al Hijo haciendo aquellos milagros. Jesús mismo lo dijo a los fariseos. Dice que vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso nosotros podemos estar en este cuerpo de muerte y no andar practicando pecado. A veces podemos pecar, amados, pecamos tristemente porque estamos en este cuerpo sin querer, pero el pecado que debe practicar la iglesia no debe ser adrede, es sin querer. O sea, si dije algo malo me voy a disculpar. No es practicar el pecado adrede o no adrede. Ningún pecado es bueno para nosotros. Pero si lo hacemos, no tiene que ser un pecado planificado, sino que no lo deseamos. Muchas veces nos enojamos sin querer. Y por eso Dios nos da una salida. Dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me puedo enojar con un hermano, pero yo tengo que recapacitar y decirle, Dios, perdóname, me enojé, y irle a pedir perdón al hermano. No se debe poner el sol sobre mi enojo. ¿Por qué no se debe poner el sol? Porque si yo me muero, que eso es lo que significa el sol,
Se acabó. Si yo me muero en ese pecado, me voy al infierno. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender lo que no podemos entender así a simple vista. Para que la justicia, la justificación que Dios nos dio, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Se dan cuenta, amados? El Hijo de Dios no debe practicar el pecado y morir, irse al cielo. No, no va a ser, no va a pasar. Eso es una mentira de Satanás que ha torcido las Escrituras. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los deseos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? No pecar, no robar, no mentir. Y no es porque voy a andar conmigo y voy a perder la salvación, no. Es porque voy a entristecer al Espíritu Santo. Es porque yo hago sufrir al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fui sellada. Por eso yo no debo pecar. Y además de eso, por la advertencia que Dios me da, que si yo muero en ese pecado, voy a morir eternamente y para siempre. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si no lo dice esto claro, ¿quién entonces nos lo va a decir? No es Dios el que nos tiene que hablar claro. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuántos hijos de Dios que yo, tristemente, yo he conocido que han servido al Señor en ministerio y han andado fornicando, embarazan a la novia? Y de una u otra manera Dios saca el pecado cuando la novia sale embarazada. Y corren a casarse para tapar el pecado. No confiesan el pecado. Y si mueren, ¿será que se van con la fornicación al cielo? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo no va a haber paz si sabemos que estamos obedeciendo a Dios? Y que cuando pecamos, sin querer, lloramos en la presencia de Dios, nos sentimos morir, porque así provoca, un pecado provoca en nosotros que sentimos morir, pero así vamos ante Dios y decimos: Señor, perdóname, te he fallado, he contristado a tu Espíritu Santo, ayúdame a no pecar más. ¿Saben qué es lo triste? Cuando ya después de tanto que pecamos, nos hacemos como un callo espiritual, ya ni nos arrepentimos de corazón. Amados, no practiquemos el pecado, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado ya no es de Dios, dice que es del diablo. Por cuanto los designios de la carne, vea lo que dice aquí Dios, por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nadie puede. Uno no cristiano que no tiene el Espíritu Santo no puede. Por eso Dios nos dio su Espíritu Santo, porque con Él todo lo podemos en Cristo, porque Él nos va a fortalecer si andamos orando, si estamos leyendo la palabra, si nos estamos congregando, si estamos predicando su evangelio. Hay que tener toda la armadura puesta, porque si hay una parte en la cual no estamos cumpliéndole a Dios, por allí el diablo nos va a atacar y nos va a hacer caer. Y seremos unos religiosos, seremos tibios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay momentos en que yo no agrado a Dios porque ando en la carne. Y tú también no agradas a Dios porque andas en la carne. Dios quiere que con esta palabra que nos está hablando, está diciéndonos que sí, que no hay condenación para nosotros. Ningún hombre nos puede venir a condenar porque yo fui prostituta. Ningún hombre te puede venir a condenar porque tú fuiste un ladrón. Ningún juez, amado, si la sangre de Cristo limpió tus pecados, nada, ninguna condenación hay. Pero tú tienes que andar en el Espíritu, y yo también, y no en la carne. Más no robando, más no fornicando, nada de eso, amado. Porque entonces, ¿qué dice el Señor acá? Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Crees que yo pueda agradar a Dios aunque predique, aunque gane almas para Cristo? Si yo en cuanto termine de predicar me voy a ver como un hombre y yo caigo en la fornicación, pues, porque yo ya no estoy casada. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Y lo dice claro: si es que el Espíritu mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿de quién es el Espíritu Santo? Es de Cristo, es de Dios.
Y aquí dice que no es de Él. Si yo no tengo el Espíritu Santo, aunque yo predique bonito, de memoria, agarro otras prédicas de otra gente, el diablo me va a ayudar a recordar la cita, porque el diablo le dijo cita bíblica a Jesús. Así que no creas a todo espíritu que predica la Biblia, amado. Tú léela, esto que yo te estoy diciendo, ve y lee, investiga si lo que yo te estoy dando es palabra o no palabra de Dios. El que no tiene el Espíritu, dice, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, en este cuerpo, sí, amado, este cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado. Esto ya va a volver al polvo el día que yo me muera. Más el Espíritu, más el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu mío vive a causa de que yo fui justificada. Sí, amado, para siempre yo fui justificada por Cristo. Los espíritus son de Cristo. Pero el alma que pecare, esa morirá. Si mi alma está en pecado, se irá a un horrible lugar de tormento que está preparado para la alma. Y un día van a resucitar esas almas. Y por haber practicado el pecado, aunque yo me llame cristiana, no voy a ser encontrada en el libro de la vida. Porque Dios para eso dejó su palabra, para advertirnos a los cristianos que no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Y cuando morimos andando en el Espíritu Santo, con oración, con llenura, no vamos con el Señor, aleluya. Puede ser por una enfermedad grave, ahí estamos llenos del Señor, como me acuerdo con mi abuelito. Mi abuelito ya estaba para irse con Dios, pero él estaba lleno del Señor y pedía que oráramos, pedía que cantáramos. Eso era lo que él pedía, él no pedía otra cosa. Pero él tuvo que ponerse a cuentas con Dios porque mi abuelito cayó en cama y mi abuelito odiaba. Y entonces cuando ya estuvo ahí en cama, Dios nos fue revelando. Y para gloria de Dios, Dios me hizo que me pusiera a orar y en ayuno por él y lo animé a perdonar a quien él odiaba. Y mi abuelito tuvo que perdonar, porque si mi abuelito se ha muerto odiando, no se hubiera ido con Dios. Así que, amado cristiano, el odio también es un pecado grave ante los ojos de Dios. Y lo dice el Señor en la oración del Padre Nuestro. Dice que si nosotros no perdonamos a los demás sus pecados, el Padre nunca tampoco nos va a perdonar a nosotros. Es que tenemos que hacerlo. Si vamos con una ofrenda, cualquiera que sea un canto, cualquiera que sea la ofrenda que tú le lleves al Señor, y tú te acuerdas que tienes una falta contra tu hermano, ponte a cuentas con tu hermano. A mí me lo dice también el Señor. ¿Para qué? Para que entonces el Señor va a recibir mi ofrenda, imagínate. Hasta eso. Hay quienes que damos ofrenda ahí. O que tomamos la cena peleados con el hermano. Todo eso son pecados por los cuales muchos estamos enfermos y muchos duermen, dice el Señor. O sea, Dios nos permite una enfermedad grave que en medio de ella nos podemos arrepentir. Y yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que nos permite arrepentirnos. Pero no nos atengamos a eso. Para eso está esta palabra, para que no confiemos en que, yo voy a pecar y me voy a ir al cielo. No, amado, Dios quiere que andemos en santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor en el cielo. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Mira qué promesa más linda. Si nosotros andamos en el Espíritu, mira lo que Dios dice, amado. Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Cada día seremos rejuvenecidos por dentro y nos va a dar un cuerpo de gloria. En 1 Corintios capítulo 15 puedes leerlo. También 1 Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo 4 del 13 en adelante, léelo. El Señor viene pronto por nosotros. Aleluya, porque ya estamos en los principios de dolores y hay promesas en la Biblia que el Señor asegura. Este es otro tema, que no va a dejar que su iglesia pase el día de la gran ira de Él. La gran tribulación no la pasa la iglesia, aunque hay otros tuercen la palabra y dicen que sí, pero yo le creo más a la palabra de Dios que a los que tuercen la palabra. Por eso la leo, por eso la escudriño. Tú lee y escudriña y no te dejes engañar por nada, ni por nada de lo que estés viendo, ni por nadie, amado. Porque aún el mismo diablo se va a disfrazar como que fuera un ángel de luz y se te puede aparecer allí en una manera ahí toda rara y decirte que Cristo ya vino, y hay gente que crea eso. Sigamos confiando en Dios, porque el arrebatamiento aún no se ha dado, porque el día que se dé ese hecho tan maravilloso para la iglesia, las noticias no pararán.
y dirá que miles y millones de gente desaparecieron del mundo entero. Y es que Cristo ya viene por la iglesia, gloria a Dios, y va a darnos un cuerpo con gloria como la de Él. Así es que vale la pena, amado, que sigamos confiando, aunque lloremos, aunque suframos, aunque nos vituperen, aunque suframos lo que sea, no importa. Confesemos a Jesús, amado, amado Hijo de Dios, amado pastor que sufre, amados siervos de Dios que sufren, amadas siervas de Dios que sufren, no importa. Cristo ya viene por nosotros. No dejemos que el diablo nos haga caer en tentaciones que el Señor las permite, como lo leímos ahorita, pero no son más allá de nuestra fuerza. Tenemos el Espíritu de Dios que nos va a ayudar a salir de estas pruebas. Yo a veces ahí ando con dolor y yo ahí ando clamando y a veces me rechazo tal vez invitaciones a salir a algún lugar, porque yo pienso, digo yo, tengo que estar tomando líquido y yendo a orinar y me duele. Dios me sanó. Y el diablo quiere hacerme creer que no, entonces yo sigo sirviendo al Señor. El diablo ya me pidió para zarandearme, pero el diablo se va a equivocar porque Jesús ha rogado por mí y ha rogado por ti. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para no negar al Señor en esta prueba? Mantenerme orando, mantenerme en ayuno, mantenerme en la palabra y predicando su palabra para que mis hermanos y toda la iglesia estemos listos para nuestro encuentro con nuestro amado Salvador. Así que no vayan a pensar que este mensaje viene de mí, de mi cabeza. Es Dios el que pone en mí dar esta palabra, amado. La salvación no se pierde. Dilo. Dilo. Para que no andes con miedo a que la vas a perder. Pero ¿qué dice también después? Romanos 8:1. Léelo 1000 veces si quieres. Para los que no andan conforme a la carne, sino en el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese que anda en el Espíritu Santo? El que no roba, el que no miente, el que no anda de chismoso, puede chismear y puede arrepentirse y ya no lo hace más, no lo debemos practicar. Murmurando, yo me agarro a veces eso y yo, ay Dios. Y ahí estoy. Y por eso es que Dios me castiga, porque el Padre, Dios nos corrige. Si no nos corrige, no nos vamos a salvar nadie. Entonces Dios tiene que permitir que el diablo nos abofetee como a Pablo. Dice que de parte de Dios había permitido que un demonio lo abofeteara con alguna enfermedad, sin duda alguna. Así que eso nos pasa a todos. Por eso yo le digo gracias, Señor, porque me castiga. Gracias, Señor, por los aguijones. Gracias, Señor, por todo, pero que yo no me aparte de tu camino, Señor. Así que yo soy la que me puedo apartar, Él no. Él sigue fiel y nos está esperando para darnos la corona para siempre de la vida, como Pablo habla de ella. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. La carne nos pide carne. La carne nos pide ir a pasear en esta semana zángana. Yo le digo así porque no es santa. Eso no está en la Biblia. Para la iglesia eso no es. Ahora nuestra santificación no solo es en esta semana, es toda la vida. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a ella para vivir haciéndole caso a ella. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No lo dice la palabra claro, amados. Me lo dice a mí, te lo dice a ti, cristiano, a pastores, se lo dice el Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que vive en nosotros, por el Espíritu, oiga, que con la ayuda de Él hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, amado, vamos a morir de esta carne, volverá al polvo, pero el alma de nosotros se va con Dios, porque con el Espíritu Santo tenemos la promesa de que somos salvos para siempre. Gloria solo a Dios, aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Los quiénes? Los guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos puede guiar el Espíritu? Por la Biblia. No torzamos la palabra para que no nos venga, que un día el Señor nos vengan todas las plagas o nos borre el nombre del libro de la vida. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Por eso no debemos tener miedo. Yo no temo a perder mi salvación porque no se pierde. Pero yo sí temo a Dios para no ir a pecar y no contristar al Espíritu Santo y no morir en el pecado. Para eso sí, allí sí, yo temo a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no el temor a mentiras del diablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito. Yo le digo, papito Dios.
Papito Dios, ayúdame a mantenerme en tu camino, Señor, sin fluctuar ni a derecha ni a izquierda, aunque vengan las amenazas, aunque venga la persecución, aún la misma muerte. Ayúdanos, Señor, aleluya. Gloria a Dios, dilo, amado, díselo. Tenle confianza plena al Señor y Él te va a librar de esa práctica en la que has estado de pecado. Dios dice que Él vino a libertar a los cautivos, aleluya. Aleluya. Quiero leer la última parte acá. Gloria a Dios. 31 voy a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, aleluya. ¿Quién contra nosotros? No hay diablo, no hay nadie, amado, que pueda contra los hijos de Dios. Vamos a ganar en victoria, hay que andar en victoria. En medio del dolor, victoria. En medio de la prueba, hay que adorar a Dios. En medio de la muerte, hay que adorar a Dios. Yo ayer miraba a la hija de nuestro hermanito Arturo Martín. Yo me uno al dolor de esta madre, ¿sabe? Porque yo estaba viendo a mi hija Onice, estaba pensando en mi hija Aida María, estaba pensando en mi hijo Eliú. Y yo la miraba a ella cuando mi hermanito Arturo, el abuelito, le tocó dar la administración de la palabra en el entierro y en la vela de su niña, de su nietecita. ¿Ustedes creen que esa fe a mí no me ayuda a caminar? Aleluya. Y miraba yo a esa muchacha, porque ella es menor que yo, considero, que mientras mi hermanito cantaba, y quizás a ella no le salía el canto porque le dolía su alma, ese un dolor terrible, pero ella estaba allá y movía sus labios hacia el Padre. Ella es sierva de Dios también. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigo leyendo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, amada iglesia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya Cristo nos ha justificado por medio de su sangre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Pero aquí el mismo Hijo de Dios intercede por ti y por mí. Así que cualquiera sea el pecado, amado, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de nuestra salvación para levantarnos en el poderoso nombre de Jesús a pedir perdón. Y el Señor nos va a lavar. Pero ya no sigamos, ya no volvamos a caer, amado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Al pastor no lo va a separar esta prueba del amor del Señor, al cual Él le ha servido con su misma vida todos estos años. Gloria a Dios, ni esta muchacha. Candy se llama ella. Ella, yo la veo que ella predica con su esposo y tiene hermanos, gloria a Dios, hijos del pastor Arturo Martín. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy segura, estate seguro, amado, amada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, que nos das advertencia, mi Dios, pero es advertencia para que nos arrepintamos y podamos estar levantados ante ti, mi Señor, el día que tú vengas, Padre Santo, el día que mi Cristo sea enviado a levantar la iglesia. Oh, bendito Dios, poder irnos, Señor, y no quedarnos pegando brincos cuando miremos que otros se han ido y nosotros nos quedemos. Perdónenos, Señor, nuestros pecados. Perdone, Señor, nuestras faltas, todo aquello que nos aparta, mi Dios, de estar en santidad. Oh, mi Rey precioso, por tu palabra, perdón en el nombre de Jesús.
Le ruego sane, Señor, al que esté enfermo. Yo estoy esperando en muchos milagros, en liberación. Cualquier espíritu inmundo, cualquier dardo de fuego del maligno, que por mis pecados dejé entrar a mi vida, a mi cuerpo, a mi salud, o a la salud de mis hermanos, en cualquiera que sea, Señor, la enfermedad, cualquiera que sea la causa. Dios mío, usted también permite pruebas a sus siervos. En el nombre de Jesús, Señor, tenga misericordia. Y ayúdenos a bebernos toda la copa. Ayúdenos a llegar hasta la meta adorando, exaltando su nombre. Aunque nos duela, Señor, entender. Usted nos va a ayudar, lo promete en su palabra. Y le creemos a su palabra. Por medio de Cristo hemos orado con acción de gracia. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Dios vivo me le siga bendiciendo. Me lo guarde, me lo proteja. Hasta el día que ya viene pronto para la iglesia. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y entonces sonará esa trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, decía Pablo, y lo digo yo, los que estemos vivos, seremos arrebatados allá en las nubes para allá. Allá nos espera el Señor. Y allí nadie más lo va a ver, solo la iglesia. Pero luego el Señor volverá y todo ojo le verá, dice la Biblia. Y ahí vendrán los hijos de Dios con Él, porque para siempre estaremos con el Señor, dice también la Escritura. Y entonces cuando Él venga a vivir aquí 1000 años en este planeta, que Él lo va a restaurar, pero ahí vendrán los hijos de Dios. Así es que vale la pena, amado hijo de Dios, vale la pena sufrir por amor a Cristo. Así que dele a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya.